que es la devoción que le tenemos a una figura tan importante dentro de toda la historia de la revelación, que es María Santísima, ¿verdad? Entonces, yo quisiera proponerles lo siguiente. Yo voy a un poquitito hacer un pequeño repaso acerca del sentido de la devoción que le debemos a María, la importancia de la fe a María, el lugar que ocupa el estudio de María dentro del gran estudio que es la teología. Voy a tocar ciertos puntos que lo tenemos bien cercano, que son documentos del Vaticano II. En algún momento vamos a recurrir un poco a la historia de la Iglesia, y sobre todo lo que quisiera hacer con ustedes es compartir acerca de la importancia que tiene el estudio de la figura de la Virgen María acompañando nuestra devoción, para que no siempre todo sea solamente devoción, sino que justamente como la lectura de hoy en la misa nos pedía San Pedro, ¿verdad? Dar razones de nuestra fe, de nuestra esperanza, y la devoción a María tiene mucha razón de ser y tiene muchos elementos que enriquece cada día más nuestra espiritualidad cristiana católica. La primera parte, un recorrido, entonces, y ya una segunda parte en donde iremos compartiendo seguramente algunas preguntas, algunas inquietudes. ¿Les parece bien? Muy bien. Si hablamos de una característica propia de la religión cristiana católica, ya sea en sus 23 tipos de ritos, entre ellos el rito romano, que somos nosotros, es precisamente la devoción que le tenemos a María Santísima. Por eso les invito a que iniciemos este nuestro encuentro con una oración, con esta oración tan conocida universalmente, que algunas veces inclusive en nuestros sueños lo recitamos de memoria, que es el Ave María. Y junto con ella pedimos a María Santísima nos vaya acompañando en este nuestro encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quienes no me conocen, yo soy el padre Hugo Fernández, soy cura párroco de San Juan María Vianney, estoy también en la universidad como capellán en el campus de la Universidad Católica en Campus Santa Librada. El tema que me pidieron entonces compartir con ustedes es el sentido de la Mariología. La Mariología es una ciencia como tal, una ciencia bien completa, y se desprende de una ciencia mucho más amplia, mucho más grande, que es la teología. La teología, entre todas sus ramas, se desprende de ella una bastante peculiar y especial, que es la Mariología, la ciencia por el cual vamos estudiando la figura y la importancia de María en la historia de la salvación y en los elementos que nos entrega la revelación. La Mariología, por lo tanto, es una ciencia completa, porque en la Mariología se utilizan los criterios científicos de investigación, de hipótesis, de recabamiento de datos. Todo lo que implica una ciencia como tal lo tiene la Mariología. Por supuesto, diferenciado de una ciencia positiva, una ciencia experimental. La teología no es una ciencia experimental, sino más bien una ciencia especulativa. La Mariología como tal es una ciencia especulativa con todos los elementos que ella lleva. La importancia de la fe a María Santísima lleva consigo primero una revisión de nuestra condición cristiana. No podemos separar nosotros la teología, y entre ellos la Mariología, no lo podemos separar de la práctica de la fe. Si tenemos la ciencia de la teología o la Mariología como simple elemento de estudio sin vivirlo desde la fe, entonces una ciencia incompleta. Juan Pablo II
había dicho, recordando a un gran teólogo, a Baltasar, decía, la teología tiene que estudiarse de rodillas. Es decir, que lo que nosotros vamos experimentando, conociendo de la teología, lo tenemos que ir viviendo también en nuestro día a día. La teología y la mariología se hacen de rodillas, es decir, desde el espíritu de oración, de entrega, de prácticas de piedad y de la vivencia de nuestra fe. Las fuentes principales que vamos a recurrir nosotros, o lo que yo voy a recurrir, ¿verdad?, para hacer este bosquejo, en primer lugar es el Catecismo de la Iglesia Católica. Es nuestro libro básico, sin embargo, un libro tan rico, tan sustancioso y tan práctico. Así que si por allí no tienen un catecismo en su casa, yo les pido, les ruego que le pidan a los Reyes Magos, que le pidan, no sé, a cualquiera, a su chico y a su chica, y que le regale un catecismo de la Iglesia Católica. En ella vamos a encontrar dos apartados acerca de María Santísima. Uno en la primera parte del catecismo, cuando habla de los elementos de nuestra fe, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, y allí se hace el catecismo, hace un repaso de la figura y de la importancia de María en la historia de la salvación, y luego ya cuando hable de la iglesia, el catecismo habla acerca de la esperanza que tenemos como iglesia de alcanzar la gloria a ejemplo de María. Entonces, nuestro documento principal siempre va a ser, a la par de la Sagrada Escritura, a la par de la Biblia, siempre va a ser el catecismo, porque el catecismo nos ilumina en todo. El otro documento que no se tiene que escapar de nosotros en nuestra formación cristiana católica, y más todavía cuando vamos a hablar de María, es el documento, la encíclica del Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI escribió una encíclica que se llama Marialis Cultus. Marialis Cultus en 1974. Este documento lo pueden encontrar en internet, lo imprimen, lo encuadernan y lo tienen como tesoro a cada rato para leerlo. Este documento es importante para nosotros porque en 1974 sucede un fenómeno dentro de la piedad mariana. Se está abusando de la piedad mariana y empieza a haber cierto desequilibrio en todo lo que conlleva la piedad popular. A María se le estaba tributando demasiado culto, desligándose del culto que se merece a Cristo. Por eso el Papa Pablo VI escribe Marialis Cultus, que tiene como objetivo ordenar, o por lo menos desarrollar un orden en donde se muestra qué es importante en la figura de María y qué es lo que se tiene que desechar también en nuestra práctica hacia la devoción a María. Marialis Cultus, 1974. Otro documento muy importante para nosotros es la encíclica ya de Juan Pablo II, que se llama Redentoris Mater, 1987. Redentoris Mater, 1987. Juan Pablo II se está preparando ya para el gran jubileo del año 2000, en donde vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Y entonces Juan Pablo II tiene una idea espectacular, genial. Él dice, si vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, tenemos que celebrar también el nacimiento de María. Entonces se hizo todo un estudio histórico y para establecer más o menos una fecha tentativa de cuándo habría nacido María. Y por eso en 1987 el Papa Juan Pablo II lanza esta encíclica acerca de la figura de María en el transcurso de toda la historia del cristianismo, ¿verdad? Redentoris Mater, ese es una encíclica, también lo encuentran en internet. Y hace poquito, en el 2002, salió una carta apostólica del Papa, Rosarium Virgine María. Los que ya estuvieron como yo en esa época conscientes de muchas cosas, se van a acordar que en el 2002 el Papa Juan Pablo II hizo algo asombroso. Aumentó los misterios del Santo Rosario.
Y Sarambí hubo más todavía en las viejitas piadosas que rezan el Santo Rosario en los barrios, ¿verdad? Y Pucubeta la Rosario, decía la gente, ¿verdad? Y no era así, en realidad no era que el rosario iba a ser más largo, sino que se enriquecía el rosario con los misterios de la vida gloriosa, ay, perdón, de gozo, gozosos de Jesús, ¿verdad? Los misterios en donde se recuerdan a Jesús en su bautismo, en su predicación, en su sí al Padre. Entonces, esos misterios los llamó luminosos, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II, y para eso lanzó un documento que se llamaba, una carta apostólica que se llama Rosarium Virgine Mariam, 2002. Estos documentos nos pueden ayudar a nosotros a tener una visión completa, una visión general, por supuesto, sin entrar en muchos detalles acerca del culto a la Virgen María, que es lo importante que debemos acoger como cristianos católicos, para así también darnos cuenta de cuáles son las cosas que debemos desechar también en nuestra práctica devocional con la Virgen María, y más todavía en un mundo en donde cada día más nos acercamos a ciertas experiencias que creemos que son trascendentales, ¿verdad? O sea, cada día somos más curiosos en las cosas que suceden a nivel espiritual. Entonces, cuando sale purpurina de una imagen de la Virgen, ya creemos ya luego que la Virgen ahí apareció, ¿verdad? Entonces, cosas así tenemos que ir purificando, y para que eso tenga criterio en nuestra vida cristiana católica, tenemos que formarnos y recurrir a estos documentos, ¿verdad? En 1986, el que iba a ser papa después, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, hace un estudio acerca de un estudio teológico de la realidad de la piedad de las personas, y un documento demasiado excelente, un informe sobre la fe. Y allí Joseph Ratzinger habla de 2 puntos de la Mariología. En ese momento era muy común, y más todavía en América, se estaba viviendo una transición teológica que tenía muchos elementos no muy claros, no muy comunes. Se mezclaba mucho lo que era la idea tradicionalista, chocando con la idea de la teología de la liberación. Se estaba negando en aquel momento, entre los años 70 y 80, se estaban negando ciertas realidades del espíritu devocional. Se estaba diciendo que inclusive ciertos milagros racionalmente no fueron, sino que fueron resultado simplemente de acciones concretas y no de milagros como tal como nosotros creemos. Entonces Joseph Ratzinger hace un informe de la fe, y en ese informe destaca 2 elementos de la Mariología, 2 elementos de nuestra vida, de nuestra práctica, mejor dicho, y también de nuestros estudios a la Virgen María. Y él destaca algo muy importante, Joseph Ratzinger. Lo que nosotros creemos ahora, dice Joseph Ratzinger, lo que nosotros creemos ahora que no es tan importante, que es superficial en la devoción a María, en realidad, dice Joseph Ratzinger, es la base de todo nuestro itinerario cristiano. Por ejemplo, ellos decían, en aquella época había teólogos y se enseñaba en catequesis inclusive, se decía que la devoción a María no era importante, que todo tiene que ser cristocéntrico, y se entendía mal lo que es cristocéntrico. Y Joseph Ratzinger dice, precisamente con la devoción a María nos volvemos más cristocéntricos, porque María nos lleva a Cristo. Entonces, eso fue un boom terrible para gente que estaba ya acostumbrado a racionalizarlo todo, y decir, volver a esas prácticas no nos va a convenir. Sin embargo, el pueblo fiel muy pronto pudo otra vez abrazar una verdadera devoción a María, que hasta ahora, bueno, hay que purificar un poquitito, pero gracias a Dios, la figura de María se va purificando también. Estos 2 elementos
que habla el Papa, bueno, cuando eso cardenal, prefecto de la Congregación para la Fe, Joseph Ratzinger, son las siguientes. La primera afirmación que hace Joseph Ratzinger en su documento sobre María es que de María nunca se va a decir lo suficiente. Es una frase muy fuerte si lo analizamos mejor, ¿verdad? Y es cierto, el ámbito racionalista ya encasilló a María. María, una figura histórica, fue la madre de Jesús, bien, María tuvo poco protagonismo dentro del transcurso de las narraciones bíblicas y luego ya pasaban a la historia, la gente empezó a tener culto a María, empezó a rezar a María, hay santuarios dedicados a María y allí se cerraba el discurso racionalista, teológico racionalista, se cerraba en eso, en María. Sin embargo, Joseph Ratzinger dice, todo lo que digamos de María nunca será lo suficiente. ¿Por qué dijo eso? Porque cada vez que hablamos de María, indiscutiblemente lo tenemos que relacionar a Jesucristo. Todo lo que digamos de María lo tenemos que decir apuntando a la realidad salvífica de Jesucristo. Y de Jesucristo no podemos terminar de hablar nunca. Entonces, esta afirmación de Joseph Ratzinger abrió así como un abanico también y despertó otra vez a que la mariología como tal empieza a ser considerada como una ciencia de investigación y vivencia. El segundo punto que habla Joseph Ratzinger, y este es muy contundente. Ustedes saben que algunos dicen luego que Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto, era así muy tajante, algunos lo decían que parecía inquisidor inclusive, ¿verdad? Y con esta frase nosotros les vamos a dar la razón. Dice que María es enemiga de las herejías. Y eso fue terrible, así. ¿Cómo puede ser eso, verdad? María, que es una dulce doncella, no sé, ¿verdad? Buenita, ella humilde con los pajaritos allí. ¿Cómo va a ser enemiga de alguien? Sí, María es enemiga, dice Joseph Ratzinger, de todas las herejías. Porque la herejía es contradecir un dogma de fe. Todo lo que la revelación de Dios se manifestó a través de la Sagrada Escritura y a través de la revelación, va conformándose en lo que nosotros llamamos dogmas, realidades que son tan exactas que no se pueden discutir. Si nosotros discutimos o contradecimos un dogma como tal, un dogma de fe, si nosotros decimos Dios no es creador del cielo y de la tierra, o decimos Jesús no es hijo de Dios, estamos pronunciando herejías, contradiciendo un dogma de fe. Y María es enemiga de las herejías, porque todos los dogmas encuentran su sentido y su relación con la figura de María. María acompaña toda la historia salvífica de Jesús. E inclusive la promesa de la resurrección que nos hace Jesús ya se hizo realidad en la única ser humano que ha resucitado después de Jesús, que es María. Entonces, si nosotros negamos alguna realidad dogmática, nosotros estamos al lado de los herejes, ¿verdad? Y le vamos a tener a María como enemiga. Eso fue contundente lo que dijo Joseph Ratzinger. Dos elementos que nos pueden ayudar así a ir encauzando nuestro estudio hacia la figura de María. Primero, de María nunca se va a decir lo suficiente. Nunca se va a decir lo suficiente. Lo segundo, María es enemiga de todas las herejías. Y en estos dos elementos, Joseph Ratzinger destaca 6 puntos muy importantes acerca de la fe a María. Vamos a hacer un recorrido, ¿sí? Yo creo que tengo tiempo hasta las 10 menos cuarto, ¿verdad? Sí, ahí me dice que sí.
Vamos a dar, vamos Como te a parezca hacer este mejor nomás, recorrido. padre. ¿Cómo? Podés extenderte un poquito más si te parece. Ya, yo les veo a todos, así que veo que bostezan la mayoría y ahí corto. Vale. Vamos a hacer este recorrido de los 6 puntos que dice Benedicto, bueno, cuando eso todavía no era Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, cardenal, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, habla de 6 puntos que todo católico debe tener en cuenta en su relación acerca de la devoción que le tiene a María. 6 puntos que tenemos que ser conscientes de defenderlo, porque si no lo defendemos, en realidad no estamos aceptando. Uno defiende lo que acepta y lo que ama. Si nosotros aceptamos la realidad de María, amamos a María y defendemos también su realidad de compañera de su Hijo Jesús para guiarnos hacia la felicidad del Padre. El primer punto, el primer motivo importante de la fe en María, dice Benedicto XVI, es que la fe a María es cristocéntrico. Primer punto. No podemos entender una devoción a María sin tener presente a Jesús. Jesús es la fuente, la cumbre, así como lo vivimos en la liturgia, de toda nuestra experiencia de relación hacia el Padre. Sin Jesús, nada se podría entender. Toda la historia de la revelación no se podría entender sin la figura de Jesús. Por eso, nuestra relación con María, nuestro estudio y nuestra devoción no puede separarse en ninguna manera de la figura de Jesús. Mientras más vamos conociendo la realidad de María, más se va abriendo el panorama de la experiencia que tenemos hacia Jesús. Porque como mamá, ella nos va mostrando a su hijo. Eso lo reconocemos inclusive con nuestra oración cotidiana del Ave María, ¿verdad? En donde decimos que es bendito el fruto de su vientre, palabras de Isabel en el Evangelio de San Lucas, y en donde nosotros como iglesia inmediatamente reconocemos y profesamos que el fruto de su vientre es Jesús. Le pusimos esa palabra, el nombre de Jesús. No podemos tener una devoción a María sin recurrir, sin nombrar, sin tener presente a Jesús. La fe en María siempre va a ser cristocéntrica. Debemos un poquitito en paréntesis, diferenciar una fe genuina, la fe que da razón, la fe que se desprende también de nuestra experiencia de acudir a la Sagrada Escritura, a un devocionismo. Por ejemplo, un devocionista no tiene en cuenta las realidades de la revelación. Un payesero, ¿verdad? O un médico naturalista. Ellos se ama también endereje cuera jamás, ¿verdad? Y le reza allí, y le reza a tal la Virgen, a tal Rosa Mística, y utiliza todo, por ejemplo, las devociones católicas de María, que la Virgen los remedios, que no sé qué, todos los nombres de María puede usar, pero en su conciencia está que solamente está recurriendo a María y no se presenta en ella, en su conciencia, la figura de Cristo, ¿verdad? Entonces eso es un devocionismo, y ese devocionismo en un tiempo fue muy fuerte en América Latina y en el Paraguay también, ¿verdad? En el Paraguay también. Las abuelitas que tenían su altar grandioso a la Virgen, pero cuando se le decía, ¿por qué no tiene un crucifijo? No, peamos vale, ya pago sufrimiento la crucifijo, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de la conciencia que tenía muchas veces la gente de separar la figura de María de la figura de Jesús. Eso es devocionismo. Vamos nosotros hablando de la fe. Yo me imagino que todos los que están acá no son ninguno, son falleceros, ¿verdad? Así que no tienen cara ustedes de médico, ni nada. Entonces, yo sé que ustedes van
más bien por el sentido de la fe genuina. La fe en María siempre será cristocéntrico. Reconocer a María es reconocer nuestra centralidad en Cristo. María tiene 4 realidades que nosotros lo llamamos los 4 dogmas de María Santísima. Cuatro realidades, cuatro acontecimientos en la vida de María que para nosotros es motivo de ver allí la acción salvadora de Jesucristo. Los 4 dogmas de María, ustedes saben que la primera de todas, indiscutible, es que María es madre de Dios. Si nosotros negamos esta realidad, si decimos, no, María no puede ser madre de Dios, entonces nosotros estamos negando la divinidad de Jesucristo. Y es lo que pasó con Nestorio, con Arrio, allá en los años 200, en los años 400 de la era cristiana, con los concilios que hubo en el año 321 y así, ¿verdad? Cuando alguien niega la maternidad de María, la maternidad divina de María, está negando la divinidad de Jesucristo. María es madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, Hijo, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y de ella, de su vientre, nació Jesús. Lo dice San Pablo en la carta a los Efesios, nacido de mujer. Dice, el primer texto del Nuevo Testamento que hace referencia a María es la carta a los Efesios de San Pablo. Nacido de mujer. María es madre de Dios. El segundo dogma, la segunda realidad de María es aquella que nosotros afirmamos en su condición de doncella, que ha sido virgen. La virginidad de María es el segundo dogma. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, llegó al mundo, se hizo uno como nosotros, pero la mancha del pecado original no pudo tocarlo, ¿verdad? Por ello, en previsión a su Hijo Jesucristo, Dios mantuvo a María virgen y antes, y ahí viene el tercer dogma, antes la preservó de ese pecado original. Por eso nosotros decimos que María es la pura y limpia concebida, sin mancha de pecado original, decimos en nuestro cántico del alabado, ¿verdad? Que bien se saben ustedes. El cuarto dogma de María es la plenitud de la esperanza que nos da Cristo, la plenitud de la resurrección. María es asunta en cuerpo y alma. María está viva y tiene carne y hueso como nosotros ahora lo tiene María, lo tiene al igual que Jesús. Entonces María es llevada al cielo en cuerpo y alma porque en ella se realiza la promesa de la resurrección de Jesús. Entonces estas 4 realidades de María, los 4 dogmas de María, no pueden ser entendidas sin esta realidad salvadora de Jesús. Dios que se hace hombre, habita entre nosotros, acoge a una mujer por madre, aprende de una mujer y de una familia, de su padre y de su madre, aprende la realidad humana, aprende la obediencia al Padre y nos deja una esperanza que se hace realidad en María. Ese es el primer elemento importante de nuestra fe cristiana católica y nuestra devoción a María. María, la fe en María es cristocéntrica. El segundo elemento que nos regala Joseph Ratzinger es que la fe en María nos ayuda a recibir la plenitud de la revelación. ¿Se acuerdan ustedes que seguramente alguno de los padres habrá dicho en este curso que están teniendo, de que la iglesia tiene como 2 pulmones? La revelación de la iglesia tiene como 2 pulmones, como nosotros también. La Sagrada Escritura por una parte y la tradición por la otra parte, ¿verdad? No se pueden concebir ambas separadamente, no se puede concebir la Sagrada Escritura sin una tradición subyacente
y no se puede entender la tradición sin la revelación de la Sagrada Escritura que lo ilumina, que se unen ambos y forman lo que nosotros llamamos revelación. Por eso, la fe en María nos ayuda a comprender la plenitud de la revelación, porque están estos dos elementos. La Sagrada Escritura dejó testimonio de la existencia de María. E inclusive, es genial lo que hizo Jesús, ¿verdad? Hizo que se acordaran los que van a escribir el Evangelio, hizo que se acordaran inclusive de las palabras que había dicho María, ¿verdad? Hagan todo lo que Él les diga. Un testamento maravilloso, genial, hizo Jesús para que se acordaran y dejaran por escrito. Está en la Sagrada Escritura la figura de María, las palabras de María, las acciones de María están en la Sagrada Escritura, que la comunidad cristiana, la primitiva comunidad cristiana, fue viviendo también esta relación tan humana de acercarse a la figura de la madre del Mesías a través de prácticas, ¿verdad? Y estas prácticas fueron convirtiéndose en nuestras tradiciones. ¿Se acuerdan ustedes que la oración mariana más antigua del cual se tiene conocimiento es allá por el año 120, 130 de nuestra era cristiana, en donde ni siquiera todo el contenido de nuestra fe ha sido establecido todavía bien? Ya había una devoción a María con una oración fabulosa, importante. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, dice la oración más antigua, y eso no está en la Biblia, pero está en el depósito de la tradición y fue iluminada por la Sagrada Escritura. Por eso, el segundo punto de la importancia de nuestra fe a María es en que en la fe a María vamos encontrando la plenitud de la revelación. Sagrada Escritura y tradición al mismo tiempo. El tercer elemento que nos habla Joseph Ratzinger es que la fe en María nos ayuda a ver el conjunto de la Sagrada Escritura. ¿Cómo puede ser eso? La Biblia no se puede concebir o no se puede tener el sentido de comprensión de la Biblia si simplemente lo dividimos. Si, por ejemplo, creemos más en el Antiguo Testamento y tenemos como complemento el Nuevo Testamento, entonces nuestra interpretación de la Sagrada Escritura va a ser incompletísimo. O al revés, si tenemos solamente el Nuevo Testamento como el libro más importante, la parte más importante, y ya como un complemento del Antiguo Testamento, entonces allí otra vez la misma cosa, ¿verdad? Con la figura de María se une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una promesa que viene, ¿se acuerdan ustedes? La promesa que viene allá desde los profetas, en que una doncella dará a luz, ¿verdad? Decía el profeta, era como una esperanza remota en el Antiguo Testamento que empieza a tener sentido con el Evangelio, en donde hay un anuncio a una joven, a una doncella, en que ella dará a luz al Hijo de Dios. Quedábamos en que este tercer punto importantísimo que indica Joseph Ratzinger en la importancia de la fe en María es que en ella la Sagrada Escritura se puede entender en su conjunto, ¿verdad? E inclusive remonta, ¿verdad? Benedicto XVI a que aquella situación de lo que llaman los teólogos protoevangelio, el Génesis, en donde hay una promesa hecha por Dios a la mujer, ¿verdad? Vendrá una de tu estirpe que pisará la cabeza. Imagínense, se da todita la línea histórica salvífica para que el primer libro de la Biblia pueda tener un sentido en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en donde la doncella pisa la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Entonces ahí vemos que en los dos extremos de la Sagrada Escritura podemos encontrar el hilo conductor también en la figura de María. El cuarto punto importante de nuestra fe en María, dice Joseph Ratzinger, es que la fe
A María, la fe en María le da sentimiento a la teología. La teología por mucho tiempo empezó a interpretarse como una ciencia casi absolutamente racionalista. Todo lo que la teología dice lo tenemos que encontrar en los escritos, en lo que dijo Santo Tomás de Aquino, en lo que dijo San Agustín. Si no lo dijo Santo Tomás, no existe porte, ¿verdad? Si no lo dijo San Agustín, es bacanada lo que están diciendo. Entonces, todo era un estudio muy racionalista de lo que es la teología. Con la mariología se le da a la teología el sentido de afecto. La fe no puede ser solamente racional, la fe se vive. La fe de alguna u otra manera también se experimenta en el sentimiento, en el consuelo que nos da la oración, en la alegría que nos da participar de una celebración. Todo eso forma parte del ámbito sensible del alma. Y la devoción a María toca el hilo más penerí, vamos a decirlo así, más débil de toda la realidad sentimental. ¿Por qué? Porque toca el afecto a la mamá. Entonces, que no me hablen luego mal de mi mamá, ¿verdad? O sea, por más que yo me enoje con mi mamá es mi mamá. Entonces, hay el afecto fuerte, centrado humanamente, y que en la mariología encuentra una plenitud tremendamente maravillosa, porque a la teología le da ese sentido en donde se une lo sensible del alma a lo racional que nos están enseñando los estudios de la Sagrada Escritura y de los otros contenidos teológicos, ¿verdad? Entonces, la mariología le da sentimiento a la teología y va contra el racionalismo. ¿Se acuerdan la frase que dije al empezar? Recordaba el Papa Juan Pablo II la frase de von Balthasar que decía que la teología se debe hacer de rodillas. No es que vamos a leer nuestro libro de teología arrodillado, no. O sea que lo que yo voy leyendo, lo que voy estudiando, también lo debo ir llevando en la oración, en la devoción, en mi participación activa en la liturgia. Todo eso debe ir encaminándose en equilibrio. El quinto punto que nos dice Joseph Ratzinger del por qué es importante la devoción a María es que la fe en María enseña la vocación de la iglesia. ¿Cuál es la vocación de la iglesia? A ver, por allí seguramente me van a responder ustedes. La vocación de la iglesia es la misión, vayan por todo el mundo, anuncien el evangelio, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, Mateo allí termina su evangelio enviando a Jesús y podríamos decir con mucha certeza y seguridad de que la vocación, bueno, de la iglesia es la misión. Y allí podemos entrar a discutir un poquitito nosotros con los teólogos. Eso es lo que da gusto con la teología, que se puede discutir, pero bien, como decía hoy la lectura de la misa, pero con paciencia y serenidad. Porque esa misión del cual habla Mateo es una misión para los cristianos, ¿verdad? Pero los cristianos en conjunto hacen la iglesia y esta iglesia como tal tiene una vocación muy particular. Y esa vocación es la de ser madre. La vocación de la iglesia es la de ser madre. Por eso las antiguas oraciones decían, por nuestra madre, la Santa Iglesia, decía antiguamente la oración, y que es un sentido que poco a poco se fue dejando de lado y que ahora con estos documentos se vuelve a querer traer con el Concilio Vaticano II, por sobre todo, de que la iglesia es mamá, ¿verdad? La madre es la iglesia, nuestra Santa Madre, la iglesia. La vocación de la iglesia es la vocación maternal. ¿Por qué? Porque una mamá
cuida. Una mamá indica lo bueno que tiene que ir haciendo el hijo para que crezca haciendo el bien. Una mamá de vez en cuando estira la oreja también, ¿verdad? Cuando el niño, a mí por lo menos me estiró mucho, parece mi mamá mi oreja. Una mamá lo que hace es estar al pendiente de que su hijo crezca bien. Y esa vocación de la iglesia lo acompaña la figura de María. María que acompañó el crecimiento de su Hijo Jesucristo y que guardaba las cosas que estaba viviendo con Jesús en su corazón, es lo que se experimenta en el espíritu de la iglesia. La iglesia nos instruye, la iglesia nos alimenta a través del sacramento que se hace presente en la Eucaristía. La iglesia nos estira también la oreja, para eso está el derecho canónico, en donde nosotros vamos sabiendo allí, conociendo nuestros deberes, nuestras obligaciones. La iglesia siempre va a estar pendiente por el crecimiento completo, integral y no solamente espiritual. Por eso la iglesia tiene su pastoral social, tiene sus pastorales especializadas, en fin, tiene todo un ámbito en donde se ayuda a que los fieles, las personas vayan creciendo integralmente, espiritual y físicamente. Por eso la iglesia siempre se preocupó de que haya universidades, por eso la iglesia siempre se preocupó de que haya hospitales, de que haya orfanatos, de que haya servicios en donde se pueda ayudar al necesitado. ¿Por qué? Porque una mamá siempre va a estar al pendiente de su hijo para que esté bien. Y esa condición lo comparte María con la iglesia. ¿Por qué es importante la fe en María? Porque María muestra la vocación que tiene la iglesia, la de ser mamá. Y último punto, el punto 6 que habla Benedicto, es uno de los puntos actualmente no controvertidos, sino que menos indicados, o sea, que no se nombra mucho. La fe en María es el verdadero modelo de feminidad. Sí, Joseph Ratzinger en esa época se adelantó muchísimo a toda la revolución de sentido genérico que se iba a implementar en estos primeros años del siglo XXI, parece estamos, ¿verdad? Del siglo XXI, en donde ya había como un cierto presentimiento de que las cosas iban a salirse de camino, en que se iban a tener unas directrices o se iban a conformar unas ideas de la antropología que iba a desviarse de lo que correctamente se fue forjando durante todo el transcurso de la historia. Y entre ellos precisamente aparece un concepto de feminismo en donde precisamente el sentido más completo de la mujer se quiere desechar. Es decir, la maternidad. Mientras más tenga libertad a optar por una no maternidad, entonces la mujer es más libre. Eso dice el feminismo actualmente. Sin embargo, María es modelo del feminismo como tal, porque ella lo que hace primero es acoger su condición, lo que la naturaleza y Dios le ha dado, y con ello ir forjando su sueño, su propósito, su desarrollo como persona, y no negando las condiciones naturales que ella ha tenido, ¿verdad? Entonces, por eso, el sexto elemento importante de nuestra fe a María es que ella, María, desvela el verdadero sentido de la feminidad. Esto en su conjunto nos hace reflexionar un poco de que había sido que nuestras pequeñas oraciones a María, nuestro cuadrito ahí de la Virgen de Caacupé, no es solamente un elemento muy, muy secundario. La fe en María es constituyente de nuestro cristianismo. No se puede desvirtuar el cristianismo dejando de lado, perdón, no se puede interpretar el cristianismo
dejando de lado la figura y la fe en María. Si se hace eso, se desvirtúa el cristianismo. Ustedes van a decir, pero con todo lo que el padre Hugo está diciendo, él parece un enamorado de María nomás luego, y sí, ¿verdad? Porque un cristiano que no esté enamorado de la figura de María no puede ser cristiano, porque María nos ayuda a interpretar la centralidad de Jesucristo en nuestra vida, ¿verdad? Con todo esto, creo que di un recorrido acerca del sentido de la Mariología. Me habían pedido en algún momento hablarles de devociones de María y cosas que sería muy interesante en algún otro momento, pero lo que yo quería hacer es ir un poco al caracú, ¿verdad? De nuestra formación teológica.